habláramos un poco sobre el rol del abuelo. Denme un segundo. Sobre el rol del abuelo en la crianza. ¿Listo? Y la invitación que les voy a hacer el día de hoy es a que hagamos de este espacio un espacio interactivo, un espacio en el que todos nutramos el aprendizaje y a través de cada experiencia o a través de cada situación, pues le aportemos a esta charlita que vamos a tener el día de hoy. Entonces vamos a tener esos micrófonos primero en silencio mientras vamos avanzando, pero si necesitamos o deseamos hacer una pregunta, podemos levantar la mano perfectamente. Las personas de estar bien en casa, pues nos van a acompañar dando el orden de entrada a las preguntas y también entonces recordándonos que tenemos el chat también habilitado para que haya preguntas, ¿vale? Cuando nosotros, Vale. hola, cuando nosotros invitamos a esta conferencia, una de las cosas que se me venía a mí a la cabeza era recordar muchísimo a mis abuelos. ¿Ustedes recuerdan algo de sus abuelos? Yo puedo recordar que mis abuelos, a ver, mi abuelita materna particularmente tenía el pelo cano, absolutamente blanco, y mi abuela materna era algo así como la matrona de la casa. Ella era quien daba la instrucción, quien hacía de guía, cocinaba de maravilla, y bueno, su rol particular era eso, ser como esa guía en casa. ¿Alguno de ustedes se acuerda un poco de quiénes eran sus abuelos o cómo eran sus abuelos? ¿Quién nos quiere compartir? A ver, en mi caso particular, yo no conocí a mis abuelos, Ujú, pero viví lo de abuelos cuando yo tuve mis hijos y mi mamá, pues era la abuela de mis hijos y vi ujú, cómo ese amor entrañable, ese consentimiento, cómo mis hijos la amaban. Entonces, ujú. como que pude vivir lo que es ser abuela a través de mi mamá. Y ahora, pues yo soy abuela y pues estoy viviendo eso, pero yo en lo particular no conocí a mis abuelos. Ujú. Súper, mil gracias por tu aporte. Probablemente muchos de nosotros no hayamos tenido la oportunidad de conocerlos, pero en realidad hacer conexión con esos abuelos de antaño, o esos abuelos antes, era hacerles un paralelo sobre los abuelos actuales. Todo ha cambiado un montón, ¿no les parece? Antes los abuelos los veíamos como personas así absolutamente mayores, como les decía ahorita, yo me acuerdo muy bien de mi abuela materna, que era una señora grande, y no se vinculaba mucho con el rol de criar, entre comillas, ya vamos a ver ese abuelo cómo contribuye en esa crianza, sino más bien que estaba ahí como una figura un poquito, es probable que no sean todos los casos, pero una figura un poquito más ruda. ¿Listo? Entonces, lo primero que quiero contarles es que el rol del abuelo hoy cambia en todos los aspectos, cambia en la forma en que se relacionan con los nietos, cambia inclusive el tiempo que disponen para acompañar a esos nietos, porque pues las dinámicas nos han llevado a que los papás acudamos a nuestros padres para generar ese acompañamiento a esas nuevas generaciones. Entonces nos apoyamos de los abuelos o con los abuelos por muchísimas situaciones. Qué bueno que haya cambiado la dinámica. Entonces, ¿quién me sabe responder qué es ser abuelo? ¿Quién quisiera aportar qué es ser abuelo? Una intervención de alguien que tenga la oportunidad de serlo. Dale, adelante. Es un cúmulo de enseñanzas, Total, ejemplos. total, O claro sea, que sí. mis abuelos, pues, para mí fueron excelentes, Ujú. porque pues ellos en parte ayudaron en mi crianza. Claro que sí.
Muy bien. No, ¿Alguien y más que nos ser, diga qué es ser ser abuelo? abuelo, Pues ser si no habla, abuelo mira, es el, aló, 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 aló. La invitación a que cerremos los micrófonos mientras no vayamos a participar, ¿vale? Ok, Listo. señora Nora, Sí. Adelante. para mí ser abuelo, bueno, a veces dicen, no, que los abuelos lo que no hicieron con los hijos lo hacen con los nietos, pero hay que ver cómo, porque hay que darle buena educación, buena crianza, y ante todo, pues la crianza que le están dando los padres hoy a los niños son totalmente diferentes al que nosotros le dimos a los de nosotros, ¿ya? Ujú, Pero sí. yo sí tengo un modo de ser que si mi hijo o mi nuera corrigen a los niños, a las niñas o les pegan, yo no me meto. Me duele y todo, pero yo no me meto, ¿sabes? Porque no Ujú. quiero que ellos vean, no, mi papá me pega o mi papá me corrige y mi abuela se mete. Ella me está defendiendo, entonces no le voy a hacer caso. Entonces esa no es la idea. Y si yo veo que ellos hacen cosas que no me gustan, cuando los niños no estén, yo se lo digo a mi hijo. Ujú, No me ujú. gustó esto, pero no delante de ellos, para no de, ya me entienden, no como de quitarle esa autoridad de padre. Pero a veces vemos primero abuelos se que puede somos levantar la mano, demasiado, ya no. ya, demasiado como que ¿Y cómo apoyamos habla mucho. uno? Ok. Perfecto, perfecto, súper valioso tu aporte. Voy a invitarlos nuevamente a que silenciemos los micrófonos mientras no estemos participando, ¿vale? Y me parece súper. Hola. Para mí ser abuela es ser acompañante, Ujú. estar ahí para cuando te necesitan, pero sin interferir en la educación de los nietos. Muy bien. Acompañar, que aconsejar cuando te piden un consejo. Cuando mi hija me pide un consejo, yo le digo, en mis tiempos yo hacía esto, porque lo hacía de corazón y pensaba que era lo correcto para educarte a ti. En tu tiempo, tú ya sabes qué es lo que tienes que hacer con tu hijo, porque ahora el tiempo de ser madre es tuyo. Yo hice esto y me parece que lo hice bien. Si te sirve, cógelo de ahí, y si no, lo que tu corazón te diga está muy bien. Perfecto. Me encantan esos aportes porque nutren un montón todo el contenido que vamos a ver a continuación. Y tienen mucho sentido y mucha razón cuando hablamos de que esas especificaciones o esos conceptos que han dado en realidad es ir a bueno. Y yo los invito a contemplar este otro concepto. Cuando hablamos de ser abuelos, estamos hablando o es necesario hablar de toda la familia extendida. Porque es que el ser abuelo se convierte en un rol fundamental en las familias porque es el conector intergeneracional. Es decir, yo conecto la historia, mi historia, con la historia de mi hijo y la historia de mi nieto. Entonces, ser abuelo es la oportunidad de ver la vida con esperanza. ¿Y por qué digo que con esperanza? Muchos dirán, no, pues, ¿por qué la vida con esperanza? Porque es que es a través de los nietos que nosotros recuperamos esas fuerzas, esa energía, porque nos seguimos sorprendiendo, porque nos seguimos aprendiendo. Porque ¿saben qué es lo más maravilloso de ser abuelo? Que tenemos la oportunidad de restaurar. ¿Vale? Ahorita alguien lo mencionaba, quizás en mi modelo de formación yo obtuve una formación completamente diferente. De esa formación que yo obtuve completamente diferente, puedo reunir elementos que sean constructivos, pero también seguramente hay unos elementos que no le aportaron o que fueron de alguna manera interruptores en un proceso de evolución o de crecimiento saludable. Entonces, tener la oportunidad de restaurar toda ese hilo familiar y de generar una conexión especial con todas esas generaciones, pues nos hace ver la vida con esperanza, nos permite ver oportunidad, nos permite ver la belleza que hay en la propia existencia, independiente de que yo me halle en este rol de abuelo, ¿sí? ¿Qué más pasa al ser abuelo? Miren, es una oferta amorosa. Yo aquí lo puse como que nos lo da la vida, pero les voy a invitar
a quienes les haga sentido este concepto lo apropien o se apropien de él. Es una oferta amorosa que nos da el Padre Eterno para conectarnos con toda la familia, especialmente desde lo emocional. Hemos escuchado 1.000.000 de veces, lo he escuchado yo, no sé si ustedes, pero voy a hablar desde lo que yo he escuchado. He escuchado en muchas oportunidades que los abuelos malcrían, ¿sí? Y yo me cuestiono un montón cuando escucho, es que ese abuelo es súper consentidor, es que ese abuela es súper cariñoso, es que ese abuelo no pone límites. La invitación es que necesitamos más abuelos así, aquí, entre nosotros. Tito, necesitamos más abuelos que sean dulces, necesitamos más abuelos que sean tiernos, necesitamos más abuelos que sean amorosos, que sean cómplices, que sean consentidores, porque lo que necesitamos como humanidad es amor. Estamos ávidos de desarrollar en nuestro propio corazón de abuelo, la comprensión y el amor. ¿Para qué? Para poder conectar a toda esa familia extendida desde el amor y desde la comprensión. Entonces es una oferta súper amorosa que, insisto, nos da ese Padre Eterno para conectar a toda la familia extendida. Pero ser abuelo también, alguien me lo mencionaba al principio, ser abuelo o abuela también es mucha experiencia, es mucha sabiduría, es mucho afecto y es mucha reparación. ¿Sí ven? Todo lo que les he ido contando hasta este momento va enfocado en la oportunidad que tenemos nosotros de sanar primero a nosotros mismos para restaurar esas relaciones con nuestra familia. Entonces, qué bueno que podamos reparar. Entonces, repitamos, ser abuelo es ver la vida desde la esperanza. Ser abuelo es poder conectar a toda la familia desde lo emocional. Ser abuelo es entregar sabiduría, es entregar experiencia, pero sobre todo el afecto. Qué bueno, qué rico que ustedes estén recibiendo hoy este taller, porque mi intención, desde que lo empecé a construir, es que sintamos que se hace necesario esa calidez de la que ustedes nos proveen, que se hace necesario ese abrazo, esa ternura que sentimos cuando conectamos con nuestros abuelos. Yo ahorita les decía, quizás mi abuela no fue tierna, no fue amorosa, porque yo la veía ya como un referente de autoridad. Qué tanto me hubiera gustado haber podido tener ese abrazo. Pero ahora que yo veo desde la propia experiencia con mi hijo y mi mamá, que se pueden abrazar, que se pueden hablar desde la dulzura, que se pueden hablar desde el cariño, que se pueden hablar desde la ternura, lo fuerte, lo sólido y lo que le aportan en la construcción de ese nuevo individuo que va en formación. Hasta ahí, vamos bien. Ahora, un tema de lo que estabas hablando desde el principio, lo que ha evolucionado los abuelos con el tiempo, pues lo que ha cambiado el concepto de ser abuelo, el rol de abuelo. Yo pienso que nosotros ya hoy en día, pues, o los abuelos actuales, yo estoy empezando apenas a ser abuelo hace muy poco, pero los abuelos actuales han evolucionado en el concepto de ya participan más de la educación de sus nietos, o sea, de alguna forma están más inmersos, por lo que decías ahora al principio. Los padres ya están dedicados más al trabajo y a otra actividad y nosotros acompañamos ese proceso de crecimiento y educación de los niños. Y además de eso, esa ternura que estás hablando, ser un poco alcahuetas en el sentido de dar cariño, un cariño especial, porque ya no es el papá que está atrás del hijo en el día a día, sino que de alguna forma acompaña ese proceso de educación y crecimiento que es responsabilidad de los padres, pero nosotros, además de eso, tenemos un mundo y un cariño inmenso por darles a ellos y compartirlo. Entonces yo pienso que la mezcla, las dos cosas, lo que estamos haciendo, lo que hace uno como abuelo. Ay, Víctor, me encanta tu aporte y me hace mucho sentido lo que conversábamos al principio. Nosotros acompañamos.
Listo. ¿Por qué? Por esas particularidades y la dinámica que nos está ofreciendo la vida a los papás que elaboramos. Pero en el rol de acompañar se gestan elementos fundamentales en el proceso de crecimiento de ese nuevo niño, en el proceso del desarrollo evolutivo de esa criatura. Porque, insisto, y seguramente me van a escuchar hablar durante la próxima media hora acerca de lo mismo, y es, necesitamos tener como estandarte o apropiarnos de la ternura y la dulzura dentro de nuestros hogares. Entonces, si yo como abuelo soy un ejemplo de amor, de dulzura, de comprensión y de amor, créanme que esos nietos van a crecer también teniendo elementos para conectar desde estas expresiones amorosas. ¿Vale? Ahora quiero preguntarles quién... Perdóname un segundo. Estamos Perdóname. levantando la mano a través de las reacciones. Levanté la mano desde el comienzo, pero no me dieron la palabra. Yo también. Y A mí es, les voy a pedir disculpas y voy a preguntarle a las Yo personas también. a las personas de Estar Bien para que por favor nos ayuden a estar pendientes de las levantadas de mano y del chat, porque como yo estoy proyectando no los alcanzo a ver. ¿Listo? Entonces, ¿a quién le damos la palabra? pues no sé quién está ya dirigiendo, por favor. Ujú. Aquí vamos 4 personas Hola. con la mano levantada. Hola, me salió, en el orden que me salió, mira, la señora Gloria Pasta, Ya, basta. Beatriz Chica, Nora y María. Listo. Ok, muchas gracias por cederme la palabra. Bueno, Dale. estoy un poquito atrasada. Yo quería, cuando preguntaba Nora sobre qué es ser un abuelo, yo no he tenido la fortuna de ser abuela, pero soy docente y pues eso me ha permitido cuestionarme el rol de los abuelos porque he tenido la oportunidad de tratar con abuelos. Me parece muy importante que el abuelo, hablo en términos genéricos, el abuelo o la abuela es una persona que en cierta forma ayuda al nieto dentro de su ubicación histórica a identificar sus raíces. Es muy importante para un niño saber quiénes son sus abuelos, de dónde vienen, porque eso tiene que ver con la identidad de ese niño. ¿De dónde vienes tú? ¿Quiénes son tus padres? ¿Quiénes son tus abuelos? ¿Qué hacían tus abuelos? Eso me parece vital en la medida en que lleva a un niño a tener identidad y a saber quién es, porque si uno no sabe de dónde viene, pues no va a saber para dónde va, pienso yo. Bien. Gloria. Sí. Maravilloso tu aporte y tiene que ver también con un concepto que habíamos tocado ahorita y es que es la oportunidad, como tú dices, de reconocer mi propia historia y dentro de esa historia yo tengo también la oportunidad de identificar como nieto qué cosas voy a ir transformando, qué cosas quizás que traemos de esa historia que no le aporte a mi mejor estar o a mi mejor versión. Entonces, me parece súper valioso tu aporte porque parte del rol del abuelo es eso, también construir a través de su sabiduría esa conexión intergeneracional. Es decir, conecto mi historia, la historia de mis pasados con la historia de mi hijo y la historia de mi nieto. Mil y mil gracias, Gloria, por ese aporte. Entonces, Bueno, ¿puedo hacer una pregunta? Excúsame. Sí, claro. Una pregunta acumulada. Es muy cuando tú, en los cuadritos que nos mostraban, nos decía, bueno, ser abuelo es de tener sabiduría, experiencia, y hablas de la reparación, de cómo restaurar. Cuando tú hablas de esa reparación, te refieres precisamente a lo que han sido esas relaciones intergeneracionales. ¿A qué te refieres de esa reparación cuando hablas de eso? Exactamente, Gloria. Cuando hablo de la reparación, hablo precisamente de aquellos elementos que han estado presentes en nuestro núcleo familiar y que pudieron haber generado, les agradezco cerrar los micrófonos, de esos elementos que pudieron haber generado fricción a nivel familiar. Y entonces, lo que ocurre con el sanar o el restaurar, cuando hablamos del sanar o del restaurar,
hablamos precisamente de eso. Tengo la oportunidad de ser consciente de algunos fallos que pude tener en el pasado. Tengo la oportunidad de sanar con mi hijo, ¿sí? Para que ese proceso de formación entre mi hijo y mi nieto fluya de manera adecuada. Entonces tengo una oportunidad genial de restaurar, de recomponer y de reestructurar todo ese núcleo familiar. Muchísimas gracias por tu aporte. Beatriz, Gracias. creo que Beatriz tenía la palabra. La tengo, mil gracias. A Adelante, ver, Beatriz. para mí haber sido abuela es haber descubierto la mejor relación del mundo para tener una luz que ya había perdido en mucho cantidad. Entonces, para mí es como la oportunidad de dar un amor que me alumbre como todo el sendero que me falta por recorrer. Sí, soy muy alcahueta, completamente alcahueta, y hay cosas que no les cuento a los papás si ellos se manejan mal, porque yo quiero que mis nietos, cuando lleguen a la casa, se sientan como yo me sentí con una de mis abuelas, porque tuve 2 abuelas y la una para mí no fue la abuela, fue una profesora más, y la otra para mí fue la mamá que yo quise tener porque ella era dulce conmigo, alcahueta conmigo, y era la persona que me acompañaba y me apoyaba. Entonces, para mí es la máxima relación de amor tener un nieto. Beatriz, me encanta tu aporte. Sabes que dijiste algo súper, súper valioso. Y es que ese nieto se convirtió en la luz que quizás ya habías perdido. Y entonces voy a retomar una frasecita del principio. Ser abuelo es tener la oportunidad de ver la vida con esperanza, porque volvemos a nutrir nuestra vida de esa creatividad, de esa elocuencia, de esa ingenuidad, y eso nos permite ver la vida desde otra posición. Ahora, tiene también mucha razón, y quizás este detallito me faltó contarles. Es que cuando hablamos de abuelos y abuelas, necesitamos comprender que nuestros nietos posiblemente tienen 4, ¿cierto? ¿Por qué 4? Porque estamos hablando de esa abuela materna y ese abuelo materno, la abuela y el abuelo paternos, y todos convergen en ese proceso de formación con ese niño. Entonces, qué bueno que tú hoy puedas tener esa claridad de decir, bueno, una me aportó, otra no me aportó, yo quiero ser un elemento de construcción en la vida de mi hijo, de mi nieto, perdón, y siendo un elemento de construcción, ¿cómo hago yo para ser mi mejor versión y poderle aportar a esos nietos? ¿Vale? Creo que teníamos otra persona, no sé si hay otra persona con mi propio nombre, creo que era Nora, no sé si hay otra. Yo, buenas tardes. Hola Nora, bienvenida, adelante. Gracias. Mira, yo tuve una gran fortuna de vivir con mis abuelos momentos de mi vida de niña. Mi abuela materna, Andrea, el abuelo paterno, mi abuelito por parte de mi madre, sí, no tuve sino la oportunidad de mirarlo una vez. Con mis abuelos paternos sí tuve más tiempo porque mi padre los cuidaba. Entonces mi abuela Lola era una persona que me enseñó muchas cosas, era más lejana, ella no era tan afectuosa. La persona que me marcó definitivamente fue mi abuelito Máximo, una persona muy, muy especial que siempre estaba conmigo, que me estaba enseñando música, que me acompañaba a la iglesia, que compartíamos en las reuniones de diciembre, era mi parejo de baile. O sea, grandes enseñanzas, fue mi parcero, mi compañía. Entonces, dar gracias a Dios por esos momentos. No soy aún abuela. Cuando mis hijas decidan, lo seré y seré, trataré de ser lo mismo, ¿no? Un abuelo muy querendón, muy que acompaña, pero sí pienso ser exigente y tratar de respetar pues las decisiones de mis hijos, ¿no? Como hicieron mis abuelos. Exacto, Nunca Nora. se metían en eso. Muchas gracias. Gracias a ti, Nora, dijiste algo muy importante, que tratarás de ser un abuelo o una abuela con unas normas. Aquí yo los voy a invitar a que vayamos pensando en cómo podemos ser abuelos propositivos, cómo podemos proponer sin ser intrusivos,
en el modelo de formación establecido por nuestros hijos para con nuestros nietos. Vale, esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Creo que me falta María y paramos las intervenciones para que avancemos. Vale, adelante María. Buenas tardes. Bueno, yo soy de un proceso totalmente diferente y por eso quería hablar desde el comienzo. Siempre viví lejos, fuera de la ciudad, digamos, donde vivían mis abuelos, entonces fue una relación lejana, solamente de temporadas, por ejemplo, unos 15 días en vacaciones, en Navidad, pero pues siempre estaba el servicio. En la época mía, las reuniones eran de adultos y los niños los reunían aparte, entonces no hubo como ese lazo. Cuando tuve mis hijos, mi abuela, mi mamá, perdón, y mi suegra, digamos que disfrutaron mucho de mis hijos porque pues por cuestiones laborales, en vacaciones yo tenía que acudir a ellas para el cuidado de los niños porque no me gustaba solo dejarla con la empleada del servicio. Y ahora, de acuerdo a las circunstancias del país que tantos muchachos han migrado, pues soy abuela virtual. Es muy difícil, pero es una realidad y por eso quería felicitarlos a los que los pueden disfrutar. Pero fíjate, María, me encanta también tu aporte, pero fíjate, María, que aún desde la distancia nosotros podemos nutrir esa relación. Nosotros podemos enviar, como les proponía al principio, toda esa ternura, toda esa dulzura, toda esa comprensión y todo ese amor. Afortunados somos que hoy podemos contar con tanta tecnología que nos permite conectar con ellos, que nos permite verlos, que nos permite sentirlos a pesar de no sentirlos. Y esta suena paradójico, pero el solo hecho de escucharles la voz, el solo hecho de poderlos ver, te va a permitir también acompañarlos en su proceso. Mil y mil gracias por tu apreciación. Ahora les voy a contar un poquito sobre qué son los nietos. Miren, yo les voy a regalar el siguiente observador. ¿Quién puede negar que dentro de una semilla de naranjo, una semillita de un árbol de naranjas, pues no exista un árbol de naranja? Existe, ¿cierto? Uno la siembra, la riega, la abona, la nutre, la cuida, le hace todo el acompañamiento y esa semillita, que antes era una semilla, pues entonces ahora será un árbol frondoso de naranjas. Pues los nietos son eso, son semillas de nuestras semillas. Por lo tanto, la invitación es cada vez a trabajar en mí. Ojo, no necesito ir a trabajar en mis hijos, no necesito ir a trabajar en mis nietos, necesito trabajar en mí, porque aún yo contengo toda esa información, yo contengo toda esa luz, yo contengo toda esa sabiduría con la que puedo nutrir, escúchenme, seguir nutriendo la experiencia de vida de mis propios hijos y seguir nutriendo la experiencia de vida de mis nietos. ¿Listo? Entonces, ¿qué pueden recibir? ¿Qué reciben los nietos a cambio del acompañamiento de los abuelos? Voy a referirme otra vez. Reciben esa dulzura, reciben esa ternura. Es que el mundo, vuelvo, insisto, el mundo está ávido de amor. Nos hemos desconectado de nuestra propia fuente. Y eso nos ha imposibilitado para conectar con los seres que amamos a través del amor. Qué rico, qué oportunidad tan grande que nuestros nietos reciban todo ese amor que nosotros tenemos para entregarles. Pero ¿saben también qué reciben esos nietos? Reciben la compinchería, reciben la camaradería. ¿Y saben qué es la camaradería? La oportunidad que tenemos de generar espacios para nosotros dos. Un camarada es aquel que dice, vámonos a cocinar juntos. Un camarada es aquel que dice, armemos este rompecabezas juntos. Un camarada es aquel que dice, vámonos a caminar. Y nos llevamos a ese nieto. Y nos volvemos su camarada. Pero ¿saben qué es otra cosa que me parece fundamental que reciben los nietos de los abuelos? Una escucha incondicional. ¿Saben por qué? Porque ya nosotros desde la postura de abuelo o abuela ya no tenemos los afanes de la vida.
Ya podemos estar un poquito más conectados con nuestro ser interior. Ya podemos escuchar la grandeza que nos habita. Y ese nieto va a tener la oportunidad de ser escuchado de manera genuina. A veces los padres nos equivocamos también, con certeza. No existe un manual. Y entonces de las carreras, quizás no escuchamos lo que ellos tienen para decirnos. Es más, ¿saben qué? Tengo una consultante de 15 años que me dice que su mamá es súper celosa de su abuela, porque siente, hija, es decir, la adolescente de 15 años, le tiene más confianza a la abuela que a su propia mamá. Pero ese es el reflejo de esto, de poderlos escucharlos con atención plena, de escucharlos distinto, de escucharlos sin afán. ¿Vale? Entonces, alguien lo mencionaba ahora, creo que Víctor, y decía que parte de este nuevo rol, de la nueva dinámica del abuelo en la crianza, es acompañar. Claro que sí, es acompañar. Por lo tanto, límites, consecuencias, ¿sí? Por lo tanto, estructuras en los modelos de formación las definen los papás. Cuando nosotros como abuelos somos intrusivos en las decisiones que toman esos papás, ¿saben qué? Estamos fracturando de nuevo la relación con nuestros hijos y distorsionando, escúchenme bien, distorsionando la imagen que tiene ese papá frente a ese hijo, pero inclusive la mía. Porque es que cuando yo soy intrusivo dentro de las normas y dentro de la guía de esos papás, ese niño puede que aprenda a manipular. Entonces, ¿cuál es nuestro rol? Acompañar. Acompañar. Que es que el límite que definió el papá es que, voy a hablar de niños mayores de 12 años, ya preadolescentes, es que las pantallas solamente son 1 hora en la tarde. Bueno, nuestro rol como acompañante es cumplir ese tiempo. Tesoro, se nos acabó el tiempo de las pantallas, ¿qué más vamos a hacer? Insisto en que somos amor puro, tenemos la oportunidad de dar ese amor desinteresado, tenemos la oportunidad de expresar un montón todo aquello que en lo que quizás nos faltó, ¿sí? ¿Cómo así que nos faltó? Miren que esto seguramente les va a interesar un montón. Todo niño requiere tener cubiertas ciertas dimensiones para crecer como un adulto mentalmente sano. Entonces, yo los voy a invitar a que revisemos cómo fue mi acompañamiento hacia mis hijos. No quiero que lo miremos hacia nuestros nietos, sino hacia nuestros propios hijos. ¿Qué necesita un niño para crecer como un adulto mentalmente sano? Necesita sentirse seguro, ¿vale? Y la seguridad se otorga desde la presencialidad. La seguridad se otorga desde el lenguaje afectivo. ¿Cuáles son los lenguajes del amor? Entonces, la verbalización del afecto. Decirle a esos hijos, te quiero, te amo, eres importante para mí. Gracias a la vida porque estás acá, por tu existencia. La verbalización del afecto. Los estoy invitando para que revisemos cómo fue nuestra relación con nuestros hijos, porque eso va a ser determinante en la relación de nuestros hijos con nuestros nietos. ¿Vale? Pero también, como les mencionaba ahorita, tenemos la oportunidad de sanar esas relaciones cuando nosotros revisamos cómo fue nuestro rol de papá. Entonces, necesitamos la verbalización del afecto, necesitamos el contacto físico, el abrazo, el beso, la caricia, la sobadita de cabello.
¿Cuántas veces nos hemos distanciado de nuestros propios hijos y no los abrazamos? No les damos ese beso en la frente. No les cogemos esa mano y nos desconectamos físicamente de ellos. El contacto físico es fundamental para nutrir los procesos de formación. Pero también necesita un niño en su proceso de formación, necesita sentir que esos papás disponen de tiempo de calidad. Ah, ¿cómo hace que el tiempo de calidad si el niño pasa con el abuelo todo el día? Abuelo, abuela, tú también estás en derecho de decirle a ese papá que hasta este momento eres el acompañador, la persona que lo acompaña, para que él disponga de tiempo para conectar con su propio hijo. Entonces esos niños necesitan tiempo de calidad. Nosotros como abuelos también podemos proveer de esos tiempos de calidad. ¿Qué es un tiempo de calidad? Se los mencionaba ahorita. Hagamos un rompecabezas juntos, leamos un libro, hagamos actividades que nos conecten. Casi que todos los papás, ahora hablándome en el rol de papá, cumplimos con nuestros hijos a través del servicio. ¿Qué es el servicio? Que la comidita está servida, que la ropita está limpia, que el cuarto está organizado. Entonces, es una dimensión que también hace que ese niño se sienta importante dentro de esa estructura familiar. Y finalmente, los detalles son muy importantes en la crianza del individuo. Y cuando hablo de detalles, no estoy hablando de que a ese niño o a esa niña hay que mantenerlos llenos de regalos y que se estallen. No, el detalle puede ser esa flor, esa chocolatina, ese reconocimiento ante una actividad que requirió de algo de esfuerzo de ese chiquito y que él se sienta amado y se sienta importante. Entonces los estaba invitando para que revisáramos desde nuestro rol de papás, ¿sí?, qué habíamos hecho con nuestros hijos. Y si en algún momento quedamos en deuda frente a estas dimensiones, pues restablezcamos esa relación con el hijo para que ese hijo pueda restablecer o construir una relación que provea de elementos saludables para ese chiquito que está en formación. A nosotros ya como adultos nos queda súper fácil, lo digo entre comillas, ser un poco más desprendidos. Entonces ya tenemos otros intereses. Y qué bueno que ese interés sea construirnos, edificarnos, amarnos, para poder construir, edificar y amar a esos seres que nos acompañan. ¿Listo? ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, los abuelos protegen, consienten un montón, insisto, sin perder de vista que la guía y la última palabra dentro de los elementos de formación los tienen los papás. Entonces, adelante. Perdón, tienes dos manitos levantadas hace rato esperando. Vale. Vale. ¿Alguien que me pueda decir quién levantó la manito primero? ¿La chica de estar bien? Hola, sí, María Argüello y John Jairo Villalba. Listo. Muchas gracias a quien nos informó. María, adelante. Pienso que lo más importante, aunque he tenido muy pocas oportunidades de compartir, digamos, físicamente con mis nietos, pienso que es más fácil la relación con el hijo directamente que con la nuera en el caso mío. Pero lo que más ayuda es respetar las normas que ella como mamá tiene para sus niños. Eso hace que la relación entre nuera y suegra sea efectiva con respecto al trato de los niños, a la crianza, a los hábitos que han ido adquiriendo, sobre todo cuando las costumbres son tan diferentes, digamos, de una familia materna y una familia paterna. Gracias.
María, me encanta tu aporte y es súper relevante también aclarar lo que tú me dices de cara a la salud emocional de esa familia. Yo puedo intervenir, puedo acercarme a tener unas conversaciones propias con mi hijo directo, porque insisto, ser intrusivos dentro de ese esquema que ellos ya desarrollaron, o sobre ese modelo de formación que establecieron para ese chiquito, quienes ya lo tengan, pues es definición de hechos dos, y tienes toda la razón. En la medida en que yo conecto directamente con mi hijo, desde ese contacto amoroso y comprensión, podemos todos establecer unas rutinas sanas para esos chiquitos. John Jairo, adelante. Hola, John Jairo, ¿aún nos quieres compartir? Ya bajo la manito. Ok, listo. María Entonces, Argüello, ¿nos colaboras, porfa, bajando tu manito, porfa? Y la acaba de levantar Henry Rodríguez. adelante, Henry. No, soy Patricia Librero, y no que estoy por Ay, el Zoom de mi esposo. No, yo estaba, adelante, Patricia. sí, Patricia Libreros. No, estaba pensando en este momento en la parte del rol como padre. Y allí por lo menos en mis hijos se nota mucho, eh, l- el hijo que es el que tiene niños ahora, como la relación tan cercana que tiene con su hijo, de la misma forma como la tuvo con los papás. Y hay una cosa muy importante en esa concordancia, en esa proposición, como tú eres propositivo, el- entre los dos, porque no solamente porque el niño pueda confundirse, se puede confundir y puede entrar a manipular, como tú dices, pero más que todo confundirse quién tiene la razón, mi abuelo o mi papá. Entonces, es muy importante, digamos, que los abuelos protejan, que los abuelos consientan, pero siempre sin perder de vista que haya una muy buena comunicación entre abuelos y papás para que no riñan, digamos, entre comillas, no riñan entre la formación, en la formación de ese bebé. Patricia, mil y mil gracias por tu aporte. Y entonces aquí también es una, digamos que un elemento de la inteligencia emocional, saber tomar retirada. A nosotros ahora en este rol de abuelos nos corresponde dar un paso atrás. Y esto a veces cuesta un montón porque dentro de nuestra experiencia consideramos que sus papás se pueden estar equivocando, pero la responsabilidad directa del proceso de formación de los hijos es de los papás, no de los abuelos. ¿Qué podemos hacer nosotros como abuelos? Desde el amor y la comprensión, ser abuelos propositivos, ¿vale? Entonces, les voy a regalar estos 4, puse que 3, pero en realidad son 4. Estos 4 tipsitos para que ya vamos cerrando la presentación, y si nos quedan 5 minuticos para más preguntas o para conversar alguna cosita más, pues abrimos los micrófonos. Nora, Entonces, espérame un segundo. dale. 2 personas alzaron la mano, César Abadía y Beatriz Chica. Listo, démosles la voz y terminamos ahí las intervenciones. Vale, adelante, César. Gracias, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Muchas gracias. Bueno, yo quiero compartirles, yo soy un abuelo joven, tuve mis hijos muy joven, entonces soy un abuelo joven, vengo de una familia de padres muy jóvenes, y aún así, a pesar de que hubo mucho amor con mis abuelos, que mis hijos alcanzaron a tener sus 4 bisabuelos vivos, mi hija hoy en día es madre y no es fácil. O sea, me llamó mucho la atención y los invito a que sigan como investigando y abriéndonos como conocimiento sobre cómo relacionarnos con los nietos. Pues definitivamente pues los padres jóvenes tienen una visión muy diferente de la que nosotros tuvimos y con la que fuimos criados. Entonces, mirar la manera en que no se crucen ni por un nieto. Se te distorsionó un poquito al final, pero logré
entenderte tu apreciación y me parece súper valioso, César, cuando nos invitas a investigar un montón. Todos estamos llamados a nutrir ampliar nuestro conocimiento. Miren, educar desde el maltrato ya no es una técnica viable. Y yo sé que muchos de nosotros quizás recibimos como modelo de formación un maltrato físico, maltrato psicológico, o maltrato inclusive hasta sexual. ¿Sí? Y a veces, quizás porque perdemos la paciencia, porque le permitimos a esas emociones que nos gobiernen, pues nos vemos como en esa idea de corregir a través de esos gestos. La invitación es que, como se los he dicho durante toda la charla, investiguemos cómo ser cada vez mejores versiones de nosotros mismos. Investiguemos cada vez quiénes somos. Miren, en consulta yo me encuentro personas, adultos mayores, que han llegado a cierto momento de la vida sin saber quiénes somos. Pero no ha sido nuestra culpa. Es que no nos han dado la oportunidad y nos hemos desconectado de nuestra fuente interior que nos define de dónde provenimos, quiénes somos, de qué estamos hechos. Cuando nosotros nos damos cuenta que venimos de una fuente de amor, de una fuente de comprensión, de una fuente de ternura, de una fuente de armonía, de paz y de equilibrio, pues transformamos nuestras propias experiencias, nuestras propias. Miren que la invitación que les he hecho es que no necesitamos cambiar a nuestros hijos ni a nuestros nietos. Necesitamos evaluarnos a nosotros para darnos cuenta si realmente estoy ejerciendo el rol desde el amor y la comprensión. Y si no, ¿qué es lo que yo tengo que transformar? Y así como lo decía César, es poco fácil. ¿Se puede? Claro que se puede. Vale, démosle la oportunidad a Beatriz para que terminemos con las 2 últimas diapositivas. Muchas gracias. A mí me parece que si uno entrega todo el amor que estos niños requieren, no tiene por qué interferir con los papás. La vida se lleva con la cabeza y no con el corazón. Si uno se gana la nuera y si uno esa nuera la vuelve como la hija de uno, que la palabrita nuera me aterra, porque generalmente sí es la mamá de esos niños y es la mujer que hace feliz el hijo de uno. Entonces, si ese campo se respeta y más bien se habla de conciliaciones cuando un nieto viene triste a la casa a hablar de su mamá y de su papá, haciéndolos mirar el lado bueno de su mamá y su papá, la cosa cambia, porque es que todo en la vida se tiene que pensar y saber manejar. Entregar amor no es esperar respuestas, entregar amor es dar el alma y sentirse uno muy feliz. Gracias, Beatriz, por tu aporte. Dijiste algo muy importante. Entregar amor es sentirlo con el alma y ese alma nos habita en el corazón. ¿Listo? Ahí está esa chispa de luz divina, esa que trae toda esa información de lo que les decía ahorita, de dónde venimos. Entonces tienes toda la razón, porque cuando tú pones la mecánica del alma a funcionar, vas a conectar con tus hijos, con tus nietos, con esa nuera, con ese nuero, no sé, no recuerdo bien cómo se dice. Vamos a conectar con todos ellos para ser constructivos, edificadores. Vamos a ir en una línea de crecimiento. ¿Listo? ¿Cuáles son esos 4 tips que tengo para ustedes? Abuelos, demos hasta donde podamos, sin sobrecargarnos de tareas, porque a veces ya traíamos una dinámica, ya traíamos unas responsabilidades, llegan estos nietos, entonces vamos a acompañarlos de acuerdo a nuestras propias capacidades. 2, así como lo hemos dialogado en esta tertulia que me ha parecido fabuloso, mantengamos una comunicación fluida con nuestros hijos y desde esta postura de acompañante podamos establecer límites entre abuelo e hijo para la relación que vamos a tener con nuestros nietos. ¿Listo? No es que voy a poner límites a los nietos, no. Los límites es
¿Cómo vamos a conversar nosotros, tu hijo mío, tu hija mía, con relación al proceso de formación que vamos a implementar con esos nietos? ¿Listo? 3, realicemos actividades con nuestros nietos que sean óptimos para nosotros y que ambos disfrutemos un montón. Para mí, dentro de las memorias que traigo, mi papá, siendo el abuelo para mi hijo, se sentaba a contarle unas historias de su propia vida. Y hoy mi hijo recuerda con precisión elementos de la historia del abuelo. Hoy no nos acompaña ese abuelo, pero sé que dejó una huella indeleble en el corazón de mi hijo. Entonces, construyamos historias de crecimiento con esos nietos, pero también volvámonos niños. Y voy a hacer referencia a un principio que nos ha acompañado por mucho tiempo, y es: volvamos los niños otra vez. Y es que volvamos los niños siempre. Qué bueno que nosotros nos comportemos como niños. El niño tiene ese amor incondicional, ese amor genuino, sin el juicio, sin la crítica, sin el deseo de dañar. Entonces, disfrutemos con ellos, sintiéndonos como ellos también. Disfrutemos hacer el castillo, disfrutemos hacer el rompecabezas, disfrutemos acompañarlo quizás a su clase de natación, en fin. Hagamos actividades que sean óptimas para ti y para tu nieto. Y finalmente, abuelo, abuela, recuerden que ustedes son su prioridad. Si ustedes no están bien, están imposibilitados para ofrecer bienestar a quienes los acompañan. Entonces, saquen el tiempo para ustedes, para hacer lo que tanto les gusta, sin sentirse culpable con ellos. Yo sé que las dinámicas familiares nos exigen determinados tiempos, pero para eso es establecer esos límites con los hijos, sin descuidarse, sin sobrecargarse, siendo su primer amor. Voy a utilizar una frase de Jesús que dice: ama al otro como a ti mismo. Él nunca dijo: ama al otro en vez de a ti mismo. Entonces, cuando dijo ama al otro como a ti mismo, la invitación que nos hacía es: enamórate primero de ti, saca tiempo para ti, constrúyete, edifícate, avanza y verás todo lo que puedes aportarle a tus propios nietos. Hasta aquí nuestra presentación. Tenemos 5 minuticos, no sé si alguien quiera hacer un comentario, dejarnos una apreciación. César Abadía tiene de nuevo la mano levantada. ¿Aló? ¿Sí? César tiene la manito levantada. Adelante, César. Y Alejandra Córdoba y Henry Rodríguez. Y Henry, que es Patricia, si no estoy mal. Adelante, César. Bueno, creo que César no nos está escuchando, entonces démosle la oportunidad a Alejandra. Alejandra, adelante. Aló, perdón. Adelante, César. Gracias, discúlpame, es cortico. Solamente es para agradecerles por este tiempo especial e invitarlos a que por favor continuemos de pronto un poquito profundizando un poco más de temas para poder aportarle a esos nietos que adoramos con toda el alma. Muchas gracias. Gracias a ti por tu aporte. Adelante, Alejandra. Bueno, Alejandra es mi hija, yo soy Rosa Pulido. Tranquila. Pero sí quisiera poner sobre la mesa, cuando se tienen, lo que decías tú, las dos parejas de abuelos, o al menos una pareja de lado y lado, cuando las opiniones de los abuelos son contrarias. ¿Sí? Alejandra, mira, las opiniones de los abuelos pueden ser contrarias. La última palabra en el proceso de formación la tienen los papás. Listo. Sí, pero digamos ¿Cuál es la invitación? que se presentan a veces como dificultades, porque
porque cada hijo pues escucha Claro, la opinión Alejandra, de sus entonces aquí la papás, ¿no? invitación desde el amor y la comprensión, sin engancharte en una discusión que destruya. Acordémonos que estamos para construir, ¿vale? Adelante, Henry. Nos quedan 2 minuticos, Patricia, que alcancemos. Patricia, no, Patricia. realmente excelente, excelente la presentación. A nosotros no nos enseñaron a ser padres y tampoco a ser abuelos, ¿sí? Y a los hijos de uno, pues les va a tocar lo mismo que a uno, aprender, cometer errores. Hay que dejarlos que aprendan en su momento, que cometan errores, porque la tendencia de uno es a controlar, a tener como controlaba anteriormente las cosas, querer controlar. A mí me fue muy difícil al principio también, porque yo quería que fuera así y ellos querían que fuera así. Entonces, cuando yo eché para atrás el costado, las cosas funcionaron mejor. Claro. Y realmente es un aprendizaje mutuo que se hace con los, Claro que con los sí, hijos. claro que sí, Patricia, mil gracias por tu aporte. Estamos para extender nuestra mano y no para intervenir en esos procesos. Tienes toda la razón. Adelante, Nelly. Nos queda un minutico. Muchas gracias por todo. Con mucho gusto, Beatriz. Adelante, Nelly. Bueno, tenemos otra manito levantada. Tenemos varias manitos levantadas, entonces vamos a reducir el tiempo. Estamos con Nelly Betancourt, iPhone de usuario, y Marcela y Luis. Sí, hace rato estaba esperando. Adelante, ¿Me Nelly, oyen? adelante, sí, te Sí, escuchamos. mi inquietud, yo realmente apenas hay 20 semanas de gestación, no he sido abuela, apenas voy a empezar, me estoy formando para el tema. Mi inquietud es qué hacer cuando por estar todo el tiempo con el bebé, la corrección debe provenir de mí y debe ser oportuna, no tener que esperar hasta la noche cuando papá y mamá pues corrijan y ya no tiene efecto. Entonces, ¿qué hacer en ese caso? Mira, Nelly, la invitación es que inclusive antes de se establezcan esos límites. Tienes todavía 20 semanas más para empezar a cuestionar y a investigar cuál es ese modelo de formación que ellos quieren implementar con ese niño. Porque la invitación es que nosotros no seamos intrusivos en las decisiones de nuestros hijos, ¿vale? Adelante, Marcela. Gracias, soy Luis. Hola, Luis. Marcela es mi esposa, sí. No, pensando, pues agradecerles por su tiempo y la disposición para todo esto, pero pensando en lo que decía Patricia, dicen que uno aprende a ser hijo cuando es padre y aprende a ser padre cuando es abuelo, porque pues la vida nos va mostrando cuando somos hijos, nos damos cuenta, cuando somos padres nos damos cuenta, cuando tenemos un hijo nos damos cuenta del amor tan grande de un padre para con esto, pero nos equivocamos en el camino por todo ese lastre que traemos. Pero ya cuando somos abuelos hemos tenido el tiempo de poder ver y poder analizar y darnos cuenta que de los errores que cometimos, y pienso que uno como abuelo lo que tiene que dar es cariño, protección, cuidado, y estoy totalmente de acuerdo que los parámetros los ponen son los padres y uno simplemente los acompaña en ese proceso de crianza. Excelente, Luis, tu aporte. Te voy a invitar a pensar que aprendimos a ser padres cuando tuvimos hijos y aprendimos a ser abuelos cuando tenemos nietos. ¿Listo? No, es un aprendizaje constante. aprendimos a ser padres cuando somos, aprendemos a ser hijos cuando somos padres y aprendemos a ser padres cuando somos abuelos. Perfecto, muchísimas gracias. Un abracito. ¿Hay alguien desde un iPhone conectado? Que nos levantó la manito. iPhone de usuario. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Elkin Ramírez. Yo digo que el nieto es la mayor expresión de amor de nosotros cuando somos abuelos. Yo tengo un nieto maravilloso. Lo que sí ha hecho mi hija en su proceso de formación de un niño que ya tiene 7 años, ha tenido la oportunidad de estar con él muy de cerca y se ha capacitado mucho, mucho, mucho. Inclusive ayer me contaba que ya la etapa de Martito desde los 7 a los 6 años va a ser la preadolescencia y que entonces ella haga una capacitación para ver cómo es la formación de él. Él ha sido privilegiado porque ha tenido a la mamá muy de cerca. Qué rico. Bueno, nos alegra un montón. Vamos a dar cierre y teniendo en cuenta pues la oportunidad de los tiempos.
Les agradecemos, los invitamos a seguir conectados con Estar Bien. Recuerden que hoy nos acompañó esta psicóloga Nora Monsalve, dispuesta y disponible para ustedes para acompañarlos en cualquier situación que les esté generando apremio. Me encuentran en redes sociales así, psicóloga Nora Monsalve. Un abrazo gigante y esperamos verlos muy pronto. Que descansen, feliz Muchas noche. gracias. Gracias, doctora, muy amable.